Bienvenidos a Izuku Fan Fiction. Viviendo bajo un mismo techo. La inauguración de las nuevas residencias de la UA debía ser algo simple y organizado, hasta que ocurre un pequeño problema. Por un error logístico, sobra un lugar en el edificio femenino. Y para resolverlo, el director Nezu toma una decisión que cambiará la tranquilidad de todos. Las chicas elegirán qué chico vivirá con ustedes. Lo que parecía una simple votación termina convirtiéndose en un caos absoluto. Momentos incómodos, peleas y celos, tensiones románticas inesperadas. Y el elegido es Izuku Midoriya. Ahora deberá sobrevivir viviendo bajo el mismo techo con varias chicas mientras intenta mantener su cordura intacta. Izuku por Harem. Comedia romántica, vida escolar y convivencia. ¿Cómo terminará esta locura? Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 36. Reiko Yanagi-san, parte 2. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse lentamente a través de las cortinas de la suite cuando Izuku Midoriya se dio cuenta de que no había dormido en toda la noche. El peliverde estaba sentado en el borde de la cama, con la espalda ligeramente encorvada y la mirada fija en el teléfono que descansaba sobre sus piernas. La carcasa transparente seguía puesta, y dentro de ella, el dibujo arrugado esperaba pacientemente, como un secreto que se negaba a ser revelado por completo. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, recorrían una y otra vez la imagen de la niña de cabello negro, intentando encontrar alguna pista que se hubiera escapado la noche anterior. Pero no había nada nuevo. Solo la misma imagen, la misma sonrisa infantil, las mismas palabras escritas con letra torpe. La mejor heroína del mundo. Izuku dejó escapar un suspiro largo y cansado. Había pasado toda la noche intentando descifrar el misterio, repasando mentalmente cada cara conocida, cada nombre, cada recuerdo que pudiera estar relacionado con aquella niña. Sabía que no podía ser Reiko. El cabello de la niña en el dibujo era oscuro, casi negro, mientras que el de Reiko era grisáceo. Claro que siempre existía la posibilidad de que Reiko se hubiera teñido el cabello en algún momento, pero algo en su interior le decía que no. Que aquella niña era alguien más. Alguien que él había conocido, alguien que había sido importante, y alguien que ahora, por alguna razón, se había desvanecido de su memoria. Izuku se llevó una mano a la cabeza, sintiendo cómo el cansancio comenzaba a acumularse detrás de sus ojos. Necesitaba dormir. Lo sabía. Su cuerpo le pedía descanso, y su mente, agotada por horas de intentos fallidos, apenas podía mantener un pensamiento coherente. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la niña aparecía nuevamente, y con ella, la necesidad imperiosa de entender quién era. Entonces, justo cuando comenzaba a concentrarse nuevamente, una punzada repentina atravesó su cabeza. No fue tan dolorosa como las anteriores, pero sí lo suficientemente fuerte para hacer que cerrara los ojos un instante, mientras una nueva oleada de imágenes comenzaba a abrirse paso dentro de su mente. Y otra vez, el presente desapareció. El parque frente a él cambió lentamente hasta convertirse en una versión mucho más viva del mismo lugar. Los juegos infantiles parecían nuevos, las bancas todavía tenían pintura fresca y podía escucharse el sonido lejano de varios niños corriendo y jugando alrededor. Entonces se vio a sí mismo. Mucho más pequeño. Apenas un niño de 6 años moviéndose torpemente por el parque mientras hablaba emocionadamente sobre algo que el recuerdo no le permitía escuchar del todo. Pero no estaba solo. Frente a él había una niña. Cabello oscuro. Largo. Ojos tranquilos. Una expresión casi inexpresiva que, aún así, transmitía claramente algo importante cada vez que observaba al pequeño Izuku. Porque aunque aquella niña no sonriera de forma exagerada ni hablara demasiado, era evidente que estaba feliz de estar ahí con él. Izuku podía sentirlo. El recuerdo continuó desarrollándose lentamente mientras observaba a su versión infantil correr de un lado a otro del parque, levantando entre las manos algo que parecía una hoja de papel. El niño sonreía ampliamente mientras hablaba sin parar, moviéndose con esa energía torpe e inocente que solamente un niño pequeño podía tener, y la niña simplemente lo seguía caminando más despacio detrás suyo. Pero lo que más llamó la atención de Izuku no fue él mismo. Fue ella. La forma en que lo miraba. La tranquilidad que parecía sentir estando a su lado.
Y especialmente, esa pequeña sonrisa. Era una sonrisa muy leve. Casi imperceptible. Pero dentro del recuerdo se sentía importante de una forma difícil de explicar. Porque aquella niña parecía alguien que normalmente no sonreía demasiado, y aún así, mientras observaba al pequeño Izuku hablar emocionadamente sobre héroes y sueños infantiles, sus labios se curvaban apenas mostrando una felicidad sincera y completamente tranquila. El niño de cabello verde terminó girándose hacia ella mientras levantaba orgullosamente el papel que sostenía entre sus manos. Izuku no alcanzaba a distinguir exactamente qué era, pero sí pudo ver claramente cómo los ojos de la niña se enfocaban por completo en aquello. Luego, el pequeño Izuku volvió a sonreírle con esa naturalidad cálida que parecía tan propia de él incluso desde niño. Y entonces ella sonrió un poco más. El recuerdo se rompió abruptamente después de eso. Las imágenes desaparecieron de golpe y el parque actual volvió a aparecer frente a sus ojos mientras Izuku inhalaba ligeramente agitado, llevando una mano hacia su cabeza mientras intentaba estabilizar su respiración otra vez. Izuku abrió los ojos lentamente, sintiendo cómo el latido de su corazón comenzaba a calmarse. La imagen de la niña seguía ahí, grabada en su mente como una fotografía que se negaba a desvanecerse. Cabello oscuro. Mirada tranquila. Sonrisa pequeña. Y una sensación de felicidad extrañamente nostálgica cada vez que aparecía en sus recuerdos. Aquella niña había sido importante para él. Podía sentirlo claramente. No sabía quién era, no recordaba su nombre ni cuándo exactamente formó parte de su vida, pero la forma en que su corazón reaccionaba al pensar en ella era demasiado distinta como para ignorarlo. Izuku apretó ligeramente las manos entre sí mientras intentaba recordar algo más. Pero nuevamente no consiguió nada. Los recuerdos seguían llegando incompletos, como fragmentos de un rompecabezas que se negaba a armarse por completo. El peliverde levantó el teléfono nuevamente y observó el dibujo con atención. Los ojos de la niña, dibujados con trazos infantiles pero llenos de cuidado. La sonrisa, apenas una línea curva pero que transmitía calidez. Y junto a ella, la figura de Olmig, el héroe que siempre había inspirado a Izuku. ¿Quién eres?, murmuró en voz baja, como si el papel pudiera responderle. Pero el silencio fue la única respuesta. Izuku dejó el teléfono a un lado y se levantó de la cama. Caminó lentamente hacia la ventana panorámica, observando la ciudad que despertaba bajo los primeros rayos del sol. Las calles comenzaban a llenarse de vida, los coches circulaban por las avenidas, y las personas caminaban apresuradamente hacia sus destinos. Todo parecía normal. Todo parecía seguir su curso. Pero dentro de él, algo había cambiado. Izuku apoyó una mano sobre el cristal frío, sintiendo cómo la temperatura contrastaba con el calor de su piel. Su mente seguía girando alrededor de aquella niña, de los recuerdos incompletos, de las palabras de Reiko, del acuerdo entre sus madres, de todo lo que no sabía y que, hasta hacía unas horas, ni siquiera sabía que existía. Tal vez haya más cosas detrás de esta amistad de nuestras madres. La voz de Reiko resonó nuevamente en su cabeza, y Izuku sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más había detrás de todo aquello? ¿Qué secretos estaban escondiendo sus madres? ¿Y por qué su propia mente parecía empeñada en ocultarle la verdad? El peliverde cerró los ojos y respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de pensamientos que amenazaba con desbordarlo. Sabía que no encontraría respuestas encerrado en su habitación, atormentándose con preguntas sin solución. Necesitaba hablar con alguien. Con Reiko, quizás. O con su madre. O con quien fuera que pudiera darle alguna pista. Pero, por ahora, lo único que podía hacer era esperar. Y seguir intentando recordar. Cuando abrió los ojos nuevamente, el sol ya se había elevado un poco más en el horizonte. La ciudad brillaba bajo la luz dorada del amanecer, y el ruido distante de la vida cotidiana comenzaba a llenar el aire. Izuku se apartó de la ventana y volvió a mirar el dibujo una vez más. «Voy a descubrir quién eres», susurró, con una determinación que nacía de lo más profundo de su ser. «Te lo prometo». Y mientras guardaba el dibujo nuevamente en la carcasa del teléfono, una imagen fugaz cruzó su mente. La sonrisa de la niña, esa pequeña sonrisa que parecía decir «Estoy feliz de estar contigo». Izuku sintió que su corazón se apretaba, y supo que, pase lo que pase, no iba a rendirse hasta encontrar la verdad. La Sui de Reiko Yanagi estaba envuelta en un silencio casi absoluto. Solo el suave susurro de las páginas, al ser volteadas, rompía ocasionalmente la tranquilidad de la mañana. La joven de cabello grisáceo estaba sentada en el borde de la cama, con las piernas cruzadas y un libro abierto sobre sus rodillas.
La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente tenue y acogedor que contrastaba con la oscuridad de la historia que estaba leyendo. Era un relato de terror, de esos que Reiko tanto disfrutaba. Una historia de fantasmas y misterios, donde los personajes se enfrentaban a sus miedos más profundos en medio de la noche. La joven leía con la misma expresión serena que siempre mostraba, pero sus ojos recorrían las líneas con una intensidad que delataba su completa inmersión en la historia. Era su refugio, su escape, la forma en que desconectaba del mundo cuando éste se volvía demasiado complicado. Pero ese día, el refugio no duró mucho. El sonido de su teléfono rompió el silencio, vibrando sobre la mesita de noche con una insistencia que Reiko reconoció de inmediato. Dejó el libro a un lado y tomó el dispositivo, observando la pantalla con una mezcla de resignación y cansancio. El nombre que aparecía era familiar, demasiado familiar: mamá. Reiko dejó escapar un suspiro largo y pesado, como si aquella simple palabra llevara consigo el peso de años enteros de expectativas, presiones y conversaciones que nunca terminaban bien. Durante unos segundos, consideró no contestar. Dejar que la llamada pasara a buzón y ocuparse de eso más tarde, cuando estuviera lista. Pero sabía que su madre no se rendiría fácilmente. Si no respondía ahora, llamaría de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Con un gesto de resignación, deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el teléfono a la oreja. Reiko, con voz cansada. ¿Sí? La voz de su madre llegó al otro lado, llena de una energía que contrastaba completamente con la apatía de Reiko. Madre de Reiko, entusiasmada. Reiko. Qué bueno que contestaste. ¿Cómo está la suite? ¿Es tan lujosa como dijeron? Reiko miró a su alrededor, observando la habitación amplia y elegantemente decorada. Las cortinas de seda, los muebles de madera tallada, la vista panorámica de la ciudad. Era todo lo que cualquiera podría desear en una estancia de lujo. Reiko, con voz monótona. Bien. Es cómoda. Su madre no pareció notar el tono apagado de su hija, o quizás simplemente decidió ignorarlo. Madre de Reiko. Me alegra escuchar eso. Y dime, ¿lograste hablar con Midoriya-kun? Reiko sintió que una pequeña punzada de irritación recorría su pecho. Allí estaba, la pregunta que siempre llegaba. La pregunta que su madre nunca dejaba de hacer, como si el único propósito de su existencia fuera asegurarse de que el acuerdo entre familias se cumpliera. Reiko, con voz fría. No. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de su madre, ahora con un tono ligeramente más insistente. Madre de Reiko. Reiko, tienes que hacerlo. Mientras más pase el tiempo, más probabilidades hay de que el hijo de Inko se enamore de alguien más. Y entonces el acuerdo se romperá. ¿Entiendes eso? Reiko apretó el teléfono con más fuerza, sintiendo cómo sus dedos se tensaban contra la carcasa. La irritación comenzaba a transformarse en algo más profundo, algo que llevaba tiempo acumulándose sin encontrar una salida. Reiko, con sarcasmo. ¿No te has dado cuenta de qué es lo que estoy tratando de hacer? El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de confusión. Madre de Reiko. ¿A qué te refieres? Reiko se levantó de la cama y comenzó a caminar lentamente por la habitación, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz, normalmente tranquila y serena, comenzaba a adquirir un filo que rara vez mostraba. Reiko. No quiero a Midoriya, mamá. Este acuerdo es una idiotez. Tú lo hiciste a mis espaldas, pensando que yo me quedaría sola y que nunca me enamoraría de nadie. Ni siquiera pensaste en preguntarme qué quería yo. Solo asumiste que no tendría otra opción. Su madre intentó interrumpir, pero Reiko continuó hablando, con una vehemencia que la sorprendió a ella misma. Reiko. ¿Nunca pensaste, mamá, que tal vez ya estoy enamorada de alguien? ¿O que soy lesbiana? ¿Nunca lo habías considerado? El silencio al otro lado de la línea se volvió pesado, incómodo. Luego, la voz de su madre llegó, pero esta vez con un tono diferente. Uno que Reiko no esperaba. Madre de Reiko, con voz seria. ¿En realidad estás enamorada de alguien, Reiko? La joven sintió que el corazón se le aceleraba ligeramente. ¿Iba a escucharla? ¿Iba a entender finalmente? Pero entonces, su madre habló de nuevo, y las palabras que salieron de sus labios fueron como una daga fría clavada en el pecho de Reiko. Madre de Reiko. ¿O ese alguien siente lástima por ti para andar contigo? El mundo se detuvo. Reiko sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si alguien hubiera golpeado su estómago con fuerza. Sus dedos se aflojaron alrededor del teléfono, y por un momento, todo lo que la rodeaba pareció desvanecerse. ¿Lástima? ¿Eso era lo que su madre pensaba de ella?
¿Que la única forma en que alguien podría quererla era por lástima? La pregunta quedó suspendida en el aire, y Reiko supo, en ese instante, que su madre no se disculparía. No lo haría. Porque en el fondo, siempre había pensado eso. Siempre había creído que su hija era demasiado extraña, demasiado rara, demasiado difícil de querer. Y el acuerdo con la familia Midoriya no era más que un intento desesperado de asegurar un futuro que Reiko nunca había pedido. Reiko, con voz quebrada. Mamá. Pero su madre no la escuchó. O quizás sí, pero decidió ignorarlo. Madre de Reiko, con tono práctico. Hablaré con Inko-chan para que hable con Midoriya-kun. Necesito que esto se arregle pronto. Y antes de que Reiko pudiera responder, la línea se cortó. La joven bajó lentamente el teléfono, observando la pantalla iluminada que mostraba la palabra llamada finalizada. Sus dedos temblaban ligeramente, y su respiración se había vuelto irregular. Durante unos segundos, simplemente permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de ocurrir. Y entonces, las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de rabia. No eran lágrimas de frustración. Eran lágrimas de dolor, de un dolor profundo que llevaba años acumulándose sin encontrar una salida. Su madre nunca la había entendido. Nunca la había aceptado realmente. Siempre la había visto como una rareza, como una hija que necesitaba ser arreglada, encaminada, empujada hacia un futuro que Reiko no quería. Pero nunca la había visto como era. Reiko se dejó caer sobre la cama, sintiendo cómo las lágrimas empapaban la almohada. Sus hombros temblaban ligeramente mientras sollozaba en silencio, liberando todo el dolor que había contenido durante tanto tiempo. Era una de esas pocas veces en las que se permitía llorar. Una de esas raras ocasiones en las que su fachada de serenidad se rompía por completo. En el fondo, Reiko sabía que su madre no cambiaría. Que seguiría presionándola, insistiendo, manipulando hasta conseguir lo que quería. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo una marioneta en un acuerdo que nunca había pedido. La joven se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respirando profundamente para calmar el temblor de su cuerpo. Su mirada se posó en el techo, y por un momento, simplemente se permitió existir. Sin presiones. Sin expectativas. Sin acuerdos. Reiko, susurrando para sí misma. No voy a dejar que decidas por mí, mamá. No esta vez. Y mientras el sol seguía ascendiendo sobre la ciudad, Reiko Yanagi tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No sabía cómo iba a hacerlo, pero sabía que no podía seguir viviendo a la sombra de un acuerdo que nunca había querido. Necesitaba encontrar su propio camino, incluso si eso significaba enfrentarse a su madre. Mientras tanto, en la habitación contigua, Izuku Midoriya seguía observando el dibujo, preguntándose quién era la niña de cabello negro. Y en otra habitación, Yui Kodai abrazaba el mismo dibujo que había guardado durante años, prometiéndose a sí misma que no se rendiría. 3 personas, 3 habitaciones, 3 historias entrelazadas por un hilo invisible que el tiempo y la memoria habían tratado de ocultar. Pero el hilo seguía ahí, esperando el momento adecuado para ser tirado. El suelo de la suite era frío, pero Izuku no lo sintió. Su cuerpo, agotado después de casi 7 horas sin dormir, finalmente había cedido al sueño, y ahora yacía boca abajo sobre la alfombra, con un brazo extendido hacia un lado y la mejilla presionada contra la suave textura. Un ronquido suave escapaba ocasionalmente de sus labios, rompiendo el silencio de la habitación con un sonido que, en cualquier otra circunstancia, habría resultado casi cómico. El peliverde había intentado mantenerse despierto. Había luchado contra el cansancio, contra el peso de sus párpados, contra la necesidad de cerrar los ojos y dejar que su mente descansara. Pero el cuerpo tiene límites, y los de Izuku habían llegado a su punto máximo hacía ya varias horas. Así que, sin poder evitarlo, había terminado rindiéndose, desplomándose sobre la alfombra en un intento desesperado por encontrar algo de paz. Pero la paz no duró mucho. El sonido estridente de su teléfono rompió el silencio de la habitación, vibrando y sonando con una insistencia que parecía diseñada específicamente para sacarlo de su sueño. Izuku dio un respingo tan brusco que casi se golpea la cabeza contra la mesita de noche. Parpadeó varias veces, confundido, intentando recordar dónde estaba y por qué demonios había terminado durmiendo en el suelo. Luego, el teléfono sonó nuevamente, y su cerebro finalmente conectó los puntos. Sin mirar la pantalla, sin siquiera procesar quién podía estar llamando a esa hora, Izuku extendió la mano y tomó el dispositivo, deslizando el dedo por la pantalla para contestar. Izuku, con voz ronca por el sueño. «Hola». Al otro lado de la línea, una voz familiar y cálida respondió casi de inmediato. Inko, con alegría.
Buenos días, hijo. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué te pareció la suite? ¿Lograste dormir bien? Izuku sintió que un nudo se formaba en su estómago. Era su madre. Por supuesto que era su madre. ¿Quién más podría llamarlo a esa hora con tanta energía? Se incorporó lentamente, frotándose los ojos con el dorso de la mano mientras intentaba sonar lo más despierto posible. Izuku, con voz fingidamente animada. Ah, mamá. Buenos días. Sí, la suite es increíble. Muy cómoda. Dormí excelentemente bien. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de un significado que Izuku conocía demasiado bien. Su madre siempre había tenido una habilidad especial para detectar sus mentiras, incluso las más pequeñas. Inko, con tono suave pero firme. Izuku. El peliverde sintió que un escalofrío recorría su espalda. Izuku, nervioso. Ese sí, mamá. Inko. Estás mintiendo. Izuku abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Sabía que era inútil. Su madre lo conocía mejor que nadie. Podía escuchar el cansancio en su voz, la falta de energía, el tono apagado que siempre aparecía cuando algo lo estaba preocupando. Inko, con voz más suave. Hijo, ¿qué te pasa? El peliverde dejó escapar un largo suspiro. No servía de nada ocultarlo. Su madre siempre terminaba descubriendo la verdad de todas formas. Así que, con la voz todavía ronca por el sueño y el cansancio acumulado, comenzó a hablar. Le contó todo. La conversación con Reiko en el pasillo. Las palabras crípticas sobre la memoria perdida. El dibujo que había encontrado en la carcasa de su teléfono. Los recuerdos fragmentados que habían comenzado a aparecer durante la noche. Y, finalmente, la confusión que lo había mantenido despierto durante horas, intentando descifrar quién era la niña del dibujo y por qué su mente parecía empeñada en ocultarle la verdad. Inko escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando Izuku terminó de hablar, hubo una pausa prolongada al otro lado de la línea. Inko, con voz tranquila. Izuku, lamento no haberte contado esto antes. El peliverde frunció el ceño. Izuku. ¿Contado qué, mamá? Inko suspiró suavemente. Inko. Lo de la mamá de Reiko-chan. Somos amigas desde la secundaria. Junto con tu tía Mitsuki-chan. Izuku sintió que su mente daba un salto. ¿Mitsuki? ¿La mamá de Kat-chan? ¿También estaba involucrada en todo aquello? Izuku, confundido. Mitsuki-san también. Inko, riendo suavemente. Sí. Las tres éramos inseparables en aquella época. Hasta que cada una tomó su camino. Mitsuki-chan se casó, yo también, y la mamá de Reiko-chan hizo lo propio. Pero siempre mantuvimos contacto. Y cuando supo que Reiko-chan y tú tenían edades similares, bueno, tuvo una idea. Izuku sintió que el nudo en su estómago se apretaba. Izuku. ¿El acuerdo? Inko. Sí. El acuerdo. El silencio se instaló nuevamente entre ambos. Izuku procesaba la información, intentando encajar las piezas del rompecabezas que su madre le estaba entregando. Pero todavía había demasiados huecos, demasiadas preguntas sin respuesta. Izuku, con voz baja. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada antes? Inko guardó silencio durante unos segundos. Cuando habló, su voz sonó más suave, casi apenada. Inko. Porque no sabía cómo hacerlo. Y porque, en el fondo, esperaba que el acuerdo nunca se cumpliera. Quería que tú encontraras a alguien por tu cuenta, sin presiones, sin acuerdos. Pero la mamá de Reiko-chan es muy insistente. Y yo, bueno, yo accedí en un momento en el que también tenía miedo. Izuku frunció el ceño. Izuku. ¿Miedo? ¿De qué? Inko guardó silencio nuevamente. Cuando habló, su voz era firme. Inko. Ven a casa, Izuku. Necesitamos hablar en persona. Hay cosas que no puedo decirte por teléfono. El peliverde sintió que su corazón se aceleraba. Izuku. ¿Ahora? Inko. Sí. Ahora. Esto es importante, hijo. Izuku asintió, aunque sabía que su madre no podía verlo. Izuku. Está bien. Voy para allá, Inko. Te espero, hijo. Izuku. Izuku. ¿Sí? Inko. Pase lo que pase, recuerda que te quiero. Siempre. El peliverde sintió que una calidez recorría su pecho. Izuku, con voz suave. Yo también te quiero, mamá. La llamada terminó. Izuku bajó lentamente el teléfono y se quedó mirando la pantalla durante unos segundos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Luego, su mirada se posó en el dibujo que seguía sobre el escritorio. La niña de cabello negro lo miraba desde el papel, con esa sonrisa pequeña y tranquila que parecía esconder un secreto.
Izuku caminó hacia el escritorio y tomó el dibujo entre sus manos, observándolo con atención. Tal vez en casa tenga más dibujos, murmuró para sí mismo. Y tal vez ahí pueda encontrar respuestas. Con una determinación renovada, dejó el dibujo sobre el escritorio y se dirigió al baño. Necesitaba darse una ducha, despejar la mente y prepararse para lo que iba a ser, sin duda, una conversación que cambiaría muchas cosas. Mientras el agua caliente caía sobre su cuerpo, Izuku sintió que los pensamientos comenzaban a ordenarse lentamente. Su madre tenía respuestas. Y él iba a obtenerlas. Fuera lo que fuera que el acuerdo significara, fuera quien fuera la niña del dibujo, estaba decidido a descubrirlo. Pero también había algo más. Algo que lo inquietaba profundamente. La forma en que su madre había mencionado a Mitsuki, la mamá de Kacchan, como parte del grupo de amigas. ¿Significaba eso que Mitsuki también estaba involucrada en el acuerdo? ¿O había algo más que su madre no le estaba contando? Izuku cerró los ojos bajo el chorro de agua, dejando que el calor relajara sus músculos tensos. Solo hay una forma de descubrirlo, pensó. Ir a casa y preguntar. Mientras el peliverde se preparaba para salir, en la habitación contigua, Reiko seguía acostada en su cama, con los ojos secos pero el corazón todavía dolorido. Su madre había colgado sin escucharla, sin importarle lo que sentía. Y ahora, Reiko se enfrentaba a una decisión difícil. Pero eso era algo que tendría que resolver más tarde. En otra habitación, Yui Kodai observaba el dibujo que había guardado durante años, sintiendo cómo la esperanza y el miedo luchaban dentro de ella. Y en el pasillo, el hotel comenzaba a despertar lentamente, preparándose para un nuevo día lleno de secretos, revelaciones y decisiones que cambiarían el rumbo de varias vidas. El ascensor descendió con una suavidad casi silenciosa, llevando a Izuku desde el último piso del hotel hasta el vestíbulo principal. El peliverde se había tomado el tiempo necesario para arreglarse mínimamente, aunque las ojeras bajo sus ojos delataban la noche en blanco que había pasado. Su cabello verde estaba ligeramente húmedo por la ducha reciente, y su ropa, aunque sencilla, era lo suficientemente decente para una visita a su madre. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Izuku salió con pasos rápidos, con la intención clara de cruzar el vestíbulo y salir del hotel lo antes posible. Pero el destino, como siempre parecía disfrutar hacer, tenía otros planes. Desde el mostrador de recepción, una voz familiar y alegre lo detuvo en seco. Aoi, con tono cantarín. Aoi, si es el famoso peliverde del harem. Izuku sintió que un escalofrío recorría su espalda. Giró lentamente la cabeza y se encontró con la sonrisa amplia y divertida de Aoi Yoshida, la recepcionista, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y picardía. Izuku, nervioso. Buenos días, Yoshida-san. Aoi apoyó los codos sobre el mostrador y juntó las manos bajo su barbilla, adoptando una pose que la hacía parecer una adolescente a punto de hacer una pregunta traviesa. Aoi. Dime, Midoriya-kun, ¿ya reconsideraste mi oferta? ¿Todavía hay espacio para una integrante más en el harem? El rostro de Izuku se tiñó de un rojo intenso. Negó con tanta energía que casi se marea. Izuku. Que no hay harem. Ya se lo dije anoche. Somos solo compañeros. Aoi soltó una risita divertida, claramente disfrutando de la reacción del muchacho. Aoi. Ay, cariño, no me creo ni una palabra. Pero está bien, te dejaré pasar esta vez. La recepcionista le guiñó un ojo con una sonrisa que prometía que esa no sería la última vez que lo molestaría con el tema. Izuku, sintiendo que sus mejillas estaban a punto de prenderse fuego, hizo una reverencia rápida y casi salió corriendo hacia la salida. Mientras cruzaba las puertas giratorias del hotel, el peliverde exhaló un suspiro de alivio. El aire fresco de la mañana lo recibió, y por un momento, el simple acto de estar al aire libre le ayudó a despejar un poco la mente. Pero sabía que la verdadera prueba llegaría cuando llegara a casa de su madre. En el último piso del hotel, la suite de Reiko Yanagi estaba en silencio. La joven de cabello grisáceo acababa de salir de la ducha, y el vapor caliente todavía flotaba ligeramente en el aire del baño. Vestida con ropa cómoda, se sentó en el borde de la cama, con el cabello aún húmedo cayendo sobre sus hombros. La conversación con su madre seguía resonando en su cabeza, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía la misma rabia ni el mismo dolor. En su lugar, había una determinación tranquila, una decisión firme que había tomado mientras el agua caliente caía sobre su rostro. No iba a dejar que su madre controlara su vida. No iba a dejar que un acuerdo absurdo definiera su futuro. Y, sobre todo, no iba a dejar que Yui siguiera sufriendo en silencio. Con esa idea en mente, Reiko se levantó y salió de su suite. Caminó por el pasillo hasta detenerse frente a la puerta de Yui.
Levantó la mano y tocó suavemente. Toc, toc. Los segundos pasaron lentamente. Por un momento, Reiko temió que Yui no fuera a abrir. Pero entonces, la puerta se abrió lentamente, revelando a la pelinegra en el umbral. Yui la miró con una expresión neutra, pero Reiko pudo notar el leve enrojecimiento en sus ojos, señal de que había estado llorando recientemente. Sin decir una palabra, Yui comenzó a cerrar la puerta. Reiko, rápidamente. Yui, espera. La pelinegra se detuvo, pero no abrió la puerta del todo. Reiko, con voz suave, pero firme. Necesito hablar contigo. Es importante. Yui la observó durante unos segundos, evaluando sus palabras. Finalmente, con un gesto casi imperceptible, se hizo a un lado y abrió la puerta lo suficiente para que Reiko pudiera entrar. La suite de Yui era similar a la de Reiko. Amplia, lujosa, con una vista impresionante de la ciudad. Pero el ambiente estaba cargado de una tensión que ninguna decoración elegante podía disipar. Yui se sentó en el borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Reiko permaneció de pie, observándola en silencio. Reiko, rompiendo el silencio. Ya hablé con mi madre. Yui levantó apenas la mirada, pero no dijo nada. Reiko continuó. Y entendí algo. Este acuerdo es una estupidez. Una completa estupidez. No quiero casarme con alguien por obligación. No quiero estar con alguien que no me ama, y mucho menos quiero que Midoriya termine atrapado en algo que ninguno de los dos pidió. Yui la observó con atención, pero su expresión seguía siendo difícil de leer. Reiko. Te voy a ayudar, Yui. A estar con Midoriya. La pelinegra frunció ligeramente el ceño. Hubo un breve silencio antes de que hablara. Yui, con voz baja. No te creo. Reiko sintió una pequeña punzada en el pecho, pero no se rindió. Reiko. Es verdad. Hablé con mi madre. Y me di cuenta de que todo esto es una mierda. No quiero estar con alguien por un acuerdo. Quiero estar con alguien porque lo amo. Y yo no amo a Midoriya. Yui levantó la mirada, con una expresión de incredulidad. Yui. ¿Y cómo sabes que él no te amaría a ti? Reiko soltó una risa sarcástica, amarga. Reiko. ¿Me has visto, Yui? No soy el estándar de belleza que los chicos buscan. Me gusta el terror, el horror, las historias de miedo. Cosas que a los chicos les desagradan. Ellos esperan que una chica tenga miedo, que necesite ser protegida, que sea frágil. Y yo no soy así. Yui abrió la boca para interrumpir, pero Reiko continuó. Reiko. Incluso mi madre piensa así. Ella cree que me quedaré sola por cómo soy, por cómo me veo, por intentar ser yo misma. El silencio se instaló nuevamente entre ambas. Yui observó a su amiga durante largos segundos, y cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme. Yui. Estás equivocada. Reiko levantó la mirada, sorprendida. Yui. Izuku te vería. Aunque tú no lo creas, él te vería tal como eres. La pelinegra se levantó lentamente y dio un paso hacia Reiko. Yui. ¿No te has preguntado por qué todas las chicas, incluso Kayama-sensei, están enamoradas de él? Porque Izuku ve lo bueno de las personas. No lo malo. No lo feo. Ve la bondad, el cariño, la amabilidad. Y se enfoca en eso. Yui dio otro paso, acortando la distancia entre ellas. Yui. Lo hizo con Natsume y sus inventos. Con Setsuna y sus dinosaurios. Con Kinoko y sus hongos. Con Ibara y las plantas. Con Hiro y la música. La lista es larga, Reiko. Y tú también estarías en ella si le dieras la oportunidad. Reiko sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de Yui resonaban en su cabeza, desafiando todo lo que había creído durante tanto tiempo. Yui, con voz más suave. Que digas que Izuku no te vería, estás equivocada. Él te vería. Lo haría todos los días de su vida. Para decirte que eres perfecta tal como eres. Reiko bajó la mirada, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse nuevamente en sus ojos. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que no sabía cómo nombrar. Reiko, con voz apenas audible. Yo, vine aquí para ayudarte a estar con él. No para que tú me hagas enamorarme de él. Yui sonrió levemente, una sonrisa pequeña pero sincera. Yui. Y aún así, voy a ayudarte. Te ayudaré a descubrir lo que sientes en realidad. Pero necesito que él me recuerde. Reiko levantó la mirada, confundida. Yui. Y no me importaría compartirlo contigo. Pero con las demás, eso sí me molestaría. Reiko sintió que sus mejillas se calentaban. Reiko. Eso no va a pasar. No voy a ser como las otras chicas que babean o pelean por él. Yui la miró con una expresión que mezclaba diversión y complicidad. Yui. Eso ni siquiera tú misma lo crees. Reiko abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron.
Porque, en el fondo, sabía que Yui tenía razón. No sabía qué sentía por Izuku Midoriya. No sabía si lo que sentía era amistad, admiración o algo más. Pero sí sabía que, por primera vez en mucho tiempo, quería descubrirlo. Yui volvió a sentarse en el borde de la cama, y Reiko, después de unos segundos de duda, hizo lo mismo. Ambas permanecieron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de comprensión, de apoyo mutuo. Reiko, finalmente. ¿Y si no funciona? Yui la miró con serenidad. Yui. Entonces lo intentaremos de nuevo. Reiko sintió que una pequeña sonrisa aparecía en sus labios. Era una sonrisa tímida, casi imperceptible, pero real. Y mientras el sol seguía ascendiendo sobre la ciudad, dos chicas sentadas en una suite de lujo comenzaban a trazar el mapa de un futuro incierto. Un futuro que, pase lo que pase, compartirían juntas. El viaje desde el hotel hasta el edificio departamental donde vivía su madre había sido más corto de lo que Izuku recordaba. Tal vez era porque su mente estaba tan ocupada procesando todo lo que había ocurrido durante las últimas horas que el tiempo parecía haberse comprimido. O tal vez simplemente estaba tan nervioso por la conversación que tendría con su madre que cada minuto se sentía como una eternidad. El caso era que, cuando finalmente llegó al edificio y subió las escaleras hasta el cuarto piso, el peliverde sintió que su corazón latía con más fuerza de lo normal. Se detuvo frente a la puerta del departamento de los Midoriya, respiró profundamente varias veces, y levantó la mano para tocar. Toc toc. Los segundos pasaron lentamente. Izuku esperó, escuchando los sonidos familiares que llegaban desde el interior. El rumor de la televisión encendida, el tintineo de una taza siendo colocada sobre una mesa, pasos acercándose lentamente. Luego, el sonido del cerrojo al abrirse. La puerta se abrió lentamente. Izuku esperaba ver a su madre, o quizás a Olmig, como la noche anterior. Pero lo que vio, y sobre todo lo que escuchó, hizo que su cuerpo se tensara por completo, y un escalofrío recorriera su espalda. Una voz familiar, dulce pero peligrosamente juguetona, llegó desde el umbral. Ara, Izuku-chan. Te ves muy guapo hoy. El peliverde sintió que el alma se le escapaba por la boca. Frente a él, con una sonrisa amplia y una expresión que prometía problemas, se encontraba Mitsuki Bakugo. La madre de Katsuki Bakugo. La mujer que, desde que Izuku la conocía, había tenido una habilidad especial para ponerlo nervioso y rojo como un tomate. Izuku, con voz temblorosa. Mitsuki-san. La mujer de cabello rubio y ojos intensos lo observó con una mezcla de diversión y cariño. Llevaba un delantal sobre su ropa, señal de que estaba ayudando en la cocina, y sus manos todavía tenían restos de harina. Mitsuki, sonriendo ampliamente. ¿Qué pasa, Izuku-chan? ¿No te alegras de verme? El peliverde dio un paso atrás, instintivamente, sintiendo que sus piernas comenzaban a moverse por sí solas. Izuku, nervioso. Bueno, solo quería ver a mi mamá. Tal vez sea mejor que vuelva después. Pero Mitsuki era más rápida. Con un movimiento ágil, extendió el brazo y atrapó a Izuku por la muñeca, impidiéndole escapar. Mitsuki, con voz cantarina. No. Si acabas de llegar. ¿Cómo te vas a ir tan rápido? Y antes de que Izuku pudiera protestar, Mitsuki lo envolvió en un abrazo tan fuerte que el peliverde sintió que sus pulmones se comprimían. La mujer enterró la cabeza de Izuku en su pecho, acariciando su cabello verde con una ternura que contrastaba completamente con la fuerza de su agarre. Mitsuki, mimando. ¡Ay, mi pequeño Izuku-chan! Hacía tanto que no te veía. Mira qué grande estás. Y qué guapo. Casi tan guapo como yo. Bueno, no tanto, porque yo soy insuperable, pero te estás acercando. Izuku, mientras tanto, estaba muriendo lentamente. Su rostro había adquirido un tono rojo que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Su cerebro, sobrecargado por la situación, había dejado de funcionar por completo, y solamente era capaz de emitir sonidos ahogados que Mitsuki interpretaba como muestras de cariño. Izuku, con voz ahogada. Mitsuki-san, no puedo respirar. Pero Mitsuki, en su entusiasmo, parecía no escucharlo. Continuó abrazándolo con fuerza, acariciando su cabello y murmurando cosas como qué lindo eres y deberías venir más seguido. Finalmente, desde el interior de la casa, la voz de Inko llegó para rescatar a su hijo. Inko, desde la cocina. Mitsuki-chan, deja respirar a mi hijo. Mitsuki soltó una risita y aflojó el abrazo, aunque mantuvo una mano apoyada en el hombro de Izuku. Mitsuki, con tono divertido. Pero si es tan adorable cuando se pone rojo. Izuku, todavía recuperando el aliento, logró esbozar una sonrisa nerviosa. Izuku.
Mitsuki-san, ¿qué hace usted aquí? Mitsuki se llevó una mano a la cadera, con una expresión de ¿es obvio, no? Mitsuki. Tu madre me invitó a desayunar. Hacía tiempo que no nos veíamos, y quería ponerme al día. Además. Hizo una pausa, y su sonrisa se volvió ligeramente más traviesa. Mitsuki. Sabía que vendrías hoy. Y quería verte. Izuku sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Su madre le había dicho que vendría? ¿O Mitsuki simplemente lo sabía? Con ella, nunca se sabía. Antes de que pudiera pensar más en ello, Inko apareció en la entrada, secándose las manos en un delantal. Inko, sonriendo. Izuku, hijo. Pasa, pasa. El desayuno está casi listo. El peliverde asintió, todavía aturdido por el encuentro con Mitsuki, y entró al departamento. Mientras caminaba hacia la sala, podía sentir la mirada de Mitsuki en su espalda, y sabía que la conversación que estaba por venir sería, como mínimo, interesante. En la suite de Yui, el ambiente era mucho más tranquilo. Las dos chicas se habían sentado en el amplio sillón de la habitación, con tazas de té humeante entre las manos. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, creando un ambiente cálido y acogedor. Yui observó a su amiga durante unos segundos antes de hablar. Yui. ¿No te has dado cuenta de que eres la única de la residencia que todavía no se ha enamorado por completo de Izuku? Reiko levantó una ceja, sorprendida por la afirmación. Reiko. ¿Eso crees? Yui asintió con seguridad. Yui. Las demás ya cayeron. Una por una. Todas. Pero tú sigues resistiéndote. Reiko dejó escapar un suspiro, apoyando la taza sobre sus rodillas. Reiko. No es fácil mantenerse sobreviviendo al fenómeno verde, ¿sabes? Ambas soltaron una pequeña risa, un momento de ligereza en medio de una conversación profunda. Yui, con tono más serio. Pero hablando en serio, Reiko. ¿Nunca te has visto a ti misma saliendo con alguien? ¿Estar con alguien? La chica de cabello gris guardó silencio durante unos segundos, reflexionando. Reiko. Nunca lo pensé realmente. Creo que, también pensaba como mi madre. Que nunca encontraría a alguien con quien estar. Yui la miró con una expresión de comprensión. Yui. Yo también pensaba lo mismo de niña. Era callada, tímida, no sonreía, no hacía lo que se suponía que debía hacer una niña de mi edad. Y entonces. Tos. Hizo una pausa, y sus ojos se perdieron en el recuerdo. Yui. Conocí a Izuku. Reiko la observó atentamente. Yui. Me salvó de Bakugo. Tenía 6 años. No recuerdo bien cómo pasó, pero recuerdo que él se interpuso entre nosotros. Y desde entonces, comencé a pasar tiempo con él. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Yui. Nunca me trató mal. Le encantaba cómo era. Aunque yo no hablara mucho, él seguía pasando el rato conmigo. Hasta que cumplí 10 años y me tuve que mudar. Ya no lo vi hasta que entramos a la UA. Su voz se volvió más suave, casi melancólica. Yui. Pero él cambió mucho. Aquel niño feliz y alegre, ahora era un muchacho nervioso y tímido. Y lo que más me dolió fue que se hubiera olvidado de mí. Pero aún así, estaba feliz porque había entrado a la UA, estaba cumpliendo sus sueños. Reiko sintió que su corazón se apretaba al escuchar a su amiga, Yui. Y cuando recuperó brevemente sus recuerdos sobre mí, me alegré. Quería estar con él así. Pero me di cuenta de que era egoísta. Entonces Izuku olvidó nuevamente todo lo relacionado conmigo, y traté de aceptarlo. Pero fallé. La pelinegra bajó la mirada. Yui. Me duele ver cómo todas las chicas están detrás de él. Pero también me alegra que esté feliz. ¿Sabes? Aunque no pueda estar con él, verlo sonreír es suficiente. Porque él merece ser feliz. Reiko observó a su amiga en silencio, procesando cada palabra. Yui, levantando la mirada nuevamente. Pero, Reiko, él es una persona maravillosa. Sería un gran pareja. Te escucharía, te entendería, te aceptaría tal como eres. No le importaría que te guste el terror o que tengas una forma extraña de caminar. Él vería más allá de eso. Reiko sintió que una calidez se extendía lentamente por su pecho. Yui. Y eso, Reiko, eso es lo que lo hace especial. El silencio se instaló entre ambas, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de comprensión, de apoyo. Y por primera vez, Reiko comenzó a preguntarse si realmente había estado tan ciega como pensaba. La mesa del comedor en casa de los Midoriya era pequeña, pero acogedora. Siempre lo había sido. Izuku recordaba haber pasado incontables horas sentado en aquella misma silla, haciendo la tarea, comiendo la cena, o simplemente escuchando a su madre hablar sobre su día. Pero aquella mañana, la atmósfera era completamente diferente.
Izuku estaba sentado entre su madre y Mitsuki Bakugo, con un plato de desayuno humeante frente a él. El aroma a huevos revueltos, tostadas y café llenaba la pequeña cocina, creando un ambiente que, en cualquier otra circunstancia, habría sido cálido y familiar. Pero el peliverde no podía relajarse. No con Mitsuki a su lado, observándolo con esa sonrisa que prometía problemas. Mitsuki, con tono dulce y peligroso. Izuku-chan, abre la boca. El peliverde sintió que un escalofrío recorría su espalda. Giró lentamente la cabeza y vio a Mitsuki sosteniendo un trozo de tortilla en su tenedor, extendido hacia él con una expresión que no admitía réplica. Izuku, nervioso. Mitsuki-san, no es necesario. Puedo comer solo. Mitsuki, haciendo un puchero exagerado. Pero quiero darte de comer. Eres tan lindo cuando comes. Izuku sintió que sus mejillas se calentaban peligrosamente. Miró a su madre en busca de ayuda, pero Inko solo sonrió con diversión, claramente disfrutando de la escena. Inko, con tono suave. Izuku, hijo, déjate querer. Así Mitsuki-chan se calma. El peliverde abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Sabía que discutir con Mitsuki era inútil. La mujer era tan testaruda como su hijo, y cuando se proponía algo, no había fuerza en el mundo que pudiera detenerla. Con resignación, Izuku abrió la boca y aceptó el bocado que Mitsuki le ofrecía. La mujer soltó un pequeño grito de alegría, y antes de que Izuku pudiera reaccionar, lo envolvió en un abrazo tan fuerte que su rostro quedó enterrado contra su pecho. Mitsuki, con voz mimosa. Eres tan adorable, Izuku-chan. Deberías venir a visitarme más seguido. Katsuki nunca viene a verme, el malagradecido. Izuku, con el rostro completamente rojo y la respiración dificultosa, intentó liberarse del abrazo. Izuku, con voz ahogada. Mitsuki-san, no puedo respirar. Finalmente, después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, Izuku logró zafarse del abrazo. Se enderezó en su silla, ajustándose la ropa mientras intentaba recuperar la compostura. Mitsuki, por su parte, hizo un puchero exagerado al ver que su víctima había escapado. Mitsuki. Ay, no seas así, Izuku-chan. Solo te estoy dando cariño. Izuku tosió ligeramente, intentando cambiar de tema antes de que Mitsuki volviera a atacarlo. Izuku, dirigiéndose a su madre. Mamá, sobre el acuerdo. Inko dejó su taza de té sobre la mesa, y su expresión se volvió ligeramente más seria. Inko. Sí, hijo. Hablemos de eso. Mitsuki, que había estado observando la interacción con curiosidad, frunció el ceño. Mitsuki. ¿Acuerdo? ¿De qué acuerdo están hablando? Inko y Izuku intercambiaron una mirada. El peliverde asintió lentamente, dándole a su madre el permiso para continuar. Inko, con voz tranquila. Cuando Izuku era pequeño, sufría mucho por ser Kirkles. Y yo tenía miedo. Miedo de que nunca pudiera encontrar a alguien que lo aceptara como era. Miedo de que se quedara solo. Hizo una pausa, y sus ojos se volvieron ligeramente vidriosos. Inko. Cuando la mamá de Reiko-chan me propuso hacer un acuerdo entre nuestras familias, acepté. Pensé que era una forma de asegurar su futuro. Pero nunca fue un compromiso oficial, hijo. Solo un acuerdo verbal. Nada más. Izuku sintió que un peso se aliviaba ligeramente en su pecho. No era un compromiso formal. No estaba atado a nada. Pero aún así, la idea de que su madre hubiera hecho algo así sin consultarlo seguía molestándolo. Izuku, con voz baja. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Inko bajó la mirada, apenada. Inko. Porque la mamá de Reiko-chan me dijo que su hija te lo diría. Y al parecer, ella te lo dijo, ¿verdad? Izuku asintió lentamente. Izuku. Sí. Me dijo que había un acuerdo entre nuestras madres. Pero nunca mencionó que nos habían comprometido. Inko negó con la cabeza rápidamente. Inko. Porque no hay un compromiso, hijo. Solo un acuerdo verbal. Nada más. Mitsuki, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. Su expresión había cambiado de divertida a seria. Mitsuki, con tono firme. Inko-chan, eso estuvo mal. Ambos peliverdes se volvieron hacia ella, sorprendidos por la severidad de su tono. Mitsuki, continuando. No puedes tomar decisiones así por tu hijo. Mira a Izuku-chan. Es guapo, amable, inteligente. Incluso yo me lo comería. Hubo un silencio absoluto en la mesa. Inko e Izuku se quedaron mirando a Mitsuki con los ojos abiertos de par en par. La mujer rubia, al notar las miradas, se encogió de hombros con total naturalidad. Mitsuki. ¿Qué? Es verdad. No soy ciega. Inko sacudió la cabeza, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Inko, volviendo al tema.
Pero tienes razón, Mitsuki-chan. Fue un error. Y por eso, hijo. Se volvió hacia Izuku, con una expresión de determinación. Inko. Voy a hablar con la mamá de Reiko-chan y le diré que el acuerdo se cancela. Izuku levantó rápidamente una mano, deteniéndola. Izuku. Mamá, espera. Inko lo miró, confundida. Izuku. Primero quiero hablar con Yanagi-san sobre esto. A solas. Inko lo observó durante unos segundos, luego asintió lentamente. Inko. Está bien, hijo. Si eso es lo que quieres. Mitsuki, que había estado observando la interacción, decidió intervenir nuevamente. Mitsuki, con tono de curiosidad. Oye, Inko-chan. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Si me hubieras dicho que querías comprometer a Izuku-chan con alguien, yo me habría ofrecido. Inko levantó una ceja, divertida. Inko. Mitsuki-chan, tú ya estás muy grande para eso. El rostro de Mitsuki se tensó ligeramente. Sus ojos se entrecerraron con peligrosa intensidad. Mitsuki, con voz peligrosamente calmada. ¿Qué quieres decir con muy grande, Inko-chan? Inko, dándose cuenta de su error, intentó retroceder. Inko. Yo, solo quiero decir que... Mitsuki, interrumpiendo. ¿Acaso estás insinuando que soy vieja? Inko levantó ambas manos en señal de paz. Inko. No, para nada. Solo digo que... Mitsuki se volvió hacia Izuku con una sonrisa que era todo menos tranquilizadora. Mitsuki. Izuku-chan, ¿tú crees que soy vieja? El peliverde sintió que un sudor frío recorría su espalda. Era una pregunta trampa. Lo sabía. Sabía que cualquier respuesta que diera podría ser usada en su contra. Desvió la mirada, sonrojándose, y tragó saliva antes de responder. Izuku, con voz nerviosa. Usted, se ve muy bien para su edad, Mitsuki-san. El silencio que siguió fue breve, pero cargado de tensión. Luego, el rostro de Mitsuki se iluminó con una sonrisa radiante. Mitsuki. Wai, Izuku-chan. Eres un encanto. Y antes de que el peliverde pudiera reaccionar, Mitsuki lo envolvió en otro abrazo, enterrando su rostro contra su pecho nuevamente. Izuku intentó liberarse, pero Mitsuki era más fuerte de lo que aparentaba. Izuku, con voz ahogada. Mitsuki-san. Otra vez no. Mitsuki, riendo. Eres tan adorable cuando te pones rojo. Inko observó la escena con una sonrisa divertida, apoyando la mejilla en una mano mientras veía a su hijo luchar por escapar del abrazo de su amiga. Era un caos. Pero también era su familia. Y, a pesar de todo, Izuku no podía evitar sentirse agradecido por tenerlos a su lado. La suite de Yui Kodai se había convertido, en el transcurso de la última hora, en un refugio de confesiones y reflexiones. Las dos chicas habían hablado durante tanto tiempo que el sol ya se había elevado considerablemente en el cielo, iluminando la habitación con una luz dorada que entraba a través de la ventana panorámica. El té se había enfriado en sus tazas, olvidadas sobre la mesita, mientras ambas se sumergían en una conversación que había ido profundizando cada vez más. Reiko había escuchado atentamente cada palabra de Yui. Había escuchado sobre la infancia compartida, sobre el Izuku que había sido antes de la UA, sobre el dolor de ser olvidada y la alegría de verlo feliz incluso desde la distancia. Y mientras más escuchaba, más se daba cuenta de que su amiga tenía razón en algo fundamental. Izuku Midoriya era diferente. No era solo por su amabilidad o su inteligencia. Era por su capacidad de ver lo que otros no veían. De encontrar lo bueno en las personas, incluso cuando ellas mismas no podían verlo. Reiko, rompiendo el silencio. Es hora. Yui levantó la mirada, confundida. Yui. ¿Hora de qué? Reiko se puso de pie, con una determinación que no había mostrado antes. Reiko. De ir con Midoriya. De hacer que te recuerde. Yui abrió los ojos ligeramente, sorprendida por la firmeza en la voz de su amiga. Yui, con duda. ¿Estás segura? Reiko la miró con una pequeña sonrisa. Reiko. He estado escuchándote hablar durante una hora sobre cómo Midoriya es esto, cómo Midoriya es lo otro. Una sonrisa tímida apareció en el rostro de Yui. Yui. ¿Hablé tanto? Reiko. Sí. Y no me arrepiento. Porque me hiciste entender algo. Yui la observó, esperando. Reiko. Que tal vez he estado tan concentrada en protegerme del acuerdo que no me di cuenta de lo que realmente importa. La pelinegra asintió lentamente, procesando las palabras. Luego, con una determinación renovada, también se puso de pie. Yui. Vamos. Ambas caminaron hacia la puerta, salieron de la suite y recorrieron el pasillo hasta la habitación de Izuku. La puerta estaba cerrada, y Yui levantó la mano para tocar. Toc, toc. Silencio. Esperaron unos segundos y volvieron a tocar. Toc, toc. Nada. Yui frunció ligeramente el ceño. Yui. No estará.
Fue entonces cuando Reiko notó algo. La puerta no estaba completamente cerrada. Había una pequeña rendija, casi imperceptible, que indicaba que no había sido asegurada correctamente. Reiko, señalando la puerta. Mira. Yui siguió su mirada y también notó la rendija. Ambas intercambiaron una mirada antes de que Yui empujara suavemente la puerta. La suite de Izuku estaba vacía, pero también estaba desordenada. La cama tenía las sábanas arrugadas, como si alguien hubiera dormido mal o no hubiera dormido en absoluto. Una toalla colgaba del respaldo de una silla, y varias hojas de papel estaban esparcidas sobre el escritorio. Yui, con voz baja. No está. Reiko, sin embargo, ya se había acercado al escritorio. Sus ojos recorrieron las hojas de papel, y rápidamente se dio cuenta de que eran anotaciones. Apuntes escritos a mano, algunos con letra clara y otros con la letra apresurada y casi ilegible que solo aparecía cuando Izuku estaba especialmente concentrado. Reiko, leyendo en voz baja. Niña de cabello negro, parque, columpios, dibujo. Levantó la vista, sorprendida. Reiko. Yui, mira esto. La pelinegra se acercó rápidamente y observó las anotaciones. Eran fragmentos de recuerdos, descripciones de escenas que Izuku había estado intentando reconstruir en su mente. La niña del parque. El columpio. La sonrisa pequeña. Todo estaba allí, escrito con la urgencia de alguien que intentaba aferrarse a algo que se escapaba. Reiko. Está intentando recordarte. Yui sintió que su corazón se aceleraba. Sus dedos rozaron suavemente las anotaciones, como si al tocarlas pudiera conectarse con los pensamientos de Izuku. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, apareció en sus labios. Yui, susurrando. Izuku. El nombre salió de sus labios con una dulzura que Reiko rara vez escuchaba en su amiga. Pero entonces, Reiko notó algo más. Entre las hojas de anotaciones, había una libreta diferente. Era más gruesa, más desgastada, como si hubiera sido usada durante mucho tiempo. La portada decía, con letra clara, Análisis de héroes para el futuro. Chicas de la clase 1B. Reiko sintió que una curiosidad irresistible la invadía. Sin pensarlo demasiado, abrió la libreta y comenzó a hojear las páginas. Primero vio las anotaciones sobre Itsuka. Izuku había escrito observaciones detalladas sobre su Kirk, posibles mejoras, estrategias de combate. Luego las de Pony, con dibujos de sus cuernos y anotaciones sobre cómo podía usarlos de manera más eficiente. Después Setsuna, con apuntes sobre su Kirk de separación y cómo podría aplicarlo en rescates. Ibara, Kinoko, Yui. Y finalmente, llegó a su propia página. Reiko sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras leía las palabras de Izuku. Yanagi-san puede parecer una combatiente tranquila, pero su Kirk tiene un potencial enorme. Si aumenta el peso que controla, la cantidad de objetos simultáneos y su velocidad de reacción, podría dominar un campo de batalla completo sin acercarse al enemigo. Es un Kirk extremadamente eficiente tanto para combate como para rescate. Su mayor limitación no parece ser el poder del Kirk, sino cuánto puede desarrollar su control y resistencia mental. Reiko sintió que sus mejillas comenzaban a calentarse. Pero no era todo. Había más. Lo más curioso es que ella parece no darse cuenta de todo lo que es capaz de lograr. Si algún día decide confiar por completo en sus propias habilidades y entrenarlas al límite, creo que podría convertirse en una de las heroínas más impresionantes de su generación. Tiene el talento para hacerlo. Espero que algún día ella también pueda verlo. Reiko sintió que su corazón latía con una fuerza que nunca había experimentado antes. Un latido extraño, diferente, que se extendía desde su pecho hasta sus dedos, haciéndole cosquillas en el estómago. Era una sensación cálida, casi abrumadora, que la envolvía por completo. Yui, que había estado observando la reacción de su amiga, sonrió suavemente. Yui. Te dije que Izuku siempre encuentra lo mejor de cada persona. Reiko levantó la mirada de la libreta, con los ojos ligeramente brillantes. Reiko, con voz apenas audible. Él, me notó. Yui asintió, con una sonrisa que reflejaba comprensión y cariño. Yui. Sí. Te notó. Como notó a todas nosotras. Y por eso. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Yui. Por eso es tan difícil no enamorarse de él. Reiko bajó nuevamente la mirada hacia la libreta, hacia las palabras que Izuku había escrito sobre ella. Palabras que no hablaban de su apariencia o de su rareza. Palabras que hablaban de su potencial, de su talento, de todo lo que era capaz de lograr si tan solo creyera en sí misma. Reiko, susurrando. Tal vez tengas razón sobre todo esto. Yui se acercó a su amiga y colocó una mano sobre su hombro. Yui.
No es tal vez, Reiko. Es así. Y cuando finalmente te des cuenta del todo, vas a entender por qué todas estamos aquí. El silencio se instaló entre ambas, pero era un silencio cómodo. Un silencio de comprensión mutua. Finalmente, Reiko cerró la libreta y la dejó sobre el escritorio, exactamente donde la había encontrado. Reiko. Cuando regrese, tengo que hablar con él. Yui asintió. Yui. Y yo también. Pero ahora. Miró hacia la puerta. Yui. Ahora, solo podemos esperar. Ambas chicas salieron de la suite de Izuku, cerrando la puerta detrás de ellas. Mientras caminaban de regreso hacia la habitación de Yui, Reiko no podía dejar de pensar en aquellas palabras. Espero que algún día ella también pueda verlo. ¿Y si Izuku tenía razón? ¿Y si realmente era capaz de lograr más de lo que creía? ¿Y si el acuerdo con su madre no era más que una excusa para no enfrentar sus propios miedos? Reiko apretó los puños ligeramente, sintiendo como una determinación nueva comenzaba a crecer dentro de ella. No sabía qué iba a pasar cuando hablara con Izuku. No sabía si el acuerdo se rompería o si encontrarían otra solución. Pero sí sabía una cosa, ya no iba a dejar que otros decidieran por ella. Y mientras el sol seguía ascendiendo sobre la ciudad, Reiko Yanagi comenzaba a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, el fenómeno verde había logrado colarse en su corazón sin que ella siquiera lo notara. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.